Bueno, buenas noches nuevamente. Estamos tratando todavía de informarles qué es lo que está ocurriendo en Cuba. Y en este momento le vamos a llevar a usted una reseña, pero muy minuciosa y detallada, de quién es el nuevo canciller de Relaciones Exteriores. Y quién mejor que esta señora que está aquí con nosotros, la señora Lisette Bustamante, que lo conoce de niña, estuvo con él en muchos años porque vivían en el mismo barrio. Además, Lisette es periodista y escritora cubana, autora de los libros Jineteras y Raúl Castro. Gracias, Lisette. Hola, buenas noches. Por venir a aclarar quién es este nuevo señor ministro de Relaciones Exteriores. Y Roberto Hernández del Llano, ex mayor de la inteligencia cubana. Gracias. Gracias a ti. Para que nos pongas en contexto qué es lo que ocurrió en realidad con Laje y con Pérez Roque. ¿Quién es este señor? El nuevo canciller, el hombre que le va a dar la cara a Washington y va a tener que negociar con la administración del presidente Obama. Bueno, en realidad es el hombre efectivamente que tiene como una misión fundamental consolidar, que ya lo ha estado haciendo, la posición de Cuba en Latinoamérica y sobre todo las negociaciones que se harán con Obama y con todo el gobierno de Obama, Hillary Clinton, etc. ¿Quién es él? Es una persona que tiene 52 años, somos más o menos de la misma quinta. Vivió en Miramar, en la época en que vivía en La Puntilla, en Miramar, en la calle Cero, entre Tercera y Quinta. Siempre ha sido un muchacho callado, inteligente, analítico. A veces, como yo cuento en el periódico del que soy corresponsal para Público, yo conté allí que a veces estábamos, bueno, los muchachos, yendo a La Puntilla, a la playa, a bañarnos ahí en el Diente Perro, y es lo normal. ¿Diente de perro? Sí, en el Diente Perro. Y fulano, vamos para La Puntilla, nos vemos en la playa. Y él siempre sentado en el balcón, era el primer piso donde él vivía, y en ese balcón él sentado con un libro o a veces simplemente observando. Casi nunca participaba, de pocas palabras. Era retraído, estaba... Es un muchacho retraído y siempre ha sido muy callado. Hay una cuestión importante que yo creo que su lugar en este momento en el gobierno de Raúl también tiene un punto en común con una actitud de Raúl, y es la discreción. Okay. O sea, Bruno siempre ha sido una persona muy discreta. En el barrio, que hay algunas personas que dicen que si tenía un Moscovich, bueno, era el hijo de una persona que tenía una cierta posición. Le decían Proscopito. Sí, de cachondeo le decíamos Proscopito en el barrio, porque usaba unas gafas, unos espejuelos, de lo que se le llama fondo de botella, muy grandes, en esa época se usaban grandes, y bueno, sigue usando las grandes, muy grandes, y entonces siempre le decíamos, este es un Proscopito, este nunca ¿Está casado? suma. ¿Quién es la esposa? Y ahí está con los Está separado ahora, no sé si se ha vuelto a casar o no, porque no tengo ¿Quién era la contacto con esposa? él. Ella también se habla muy bien de ella. Él dejó, por lo que yo tengo entendido y lo que he podido investigar, él dejó en Nueva York, en Washington, él dejó una buena opinión en muchos sectores, no solo en los sectores cubanos, sino dentro de la administración. En ese momento, y los analistas del tema cubano, él ha dejado muy buena opinión. Claro, depende de analista de qué tipo de ideología se hable, ¿no? Depende. Porque si representa un régimen como ese, buena opinión siempre es dudable. Bueno, Vamos pero lo que te quiero decir es que es un diplomático, no es un politiquero. Okay, o sea, que es el caso de Felipe, perdóname, Felipe era más politiquero que Bruno. Vamos, los dos representan el mismo régimen. Sí, pero las estrategias han cambiado. Vamos a mostrarte dónde es que es eso que me estás diciendo, dónde es que vivía. En Google Earth tenemos esta tecnología, gracias a Dios, que nos puede ubicar inmediatamente a dónde vamos. Dime, ¿qué es lo que vamos a ver, Lisette? A ver, vamos hacia La Habana, Miramar. ¿Dónde está Miramar, chicos? Y entonces, vamos a ver si lo podemos poner. Tenemos que ir a La Puntilla. La Puntilla, que está al lado de Diente Perro. Ok. La verdad. Me gustó mucho ese nombre. Señor Hernández del Llano, mi querido amigo, dígame, el señor Bruno no cae cuando Robaina, que es la persona que lo nombra como el representante de Cuba ante las Naciones Unidas, ¿cómo es que él logra no embarrarse junto con el antiguo canciller? Hay análisis que difieren para mí de una realidad cubana. Okay. En Cuba todos estos personajes o figurillas que están surgiendo no son más que instrumentos, soldados del régimen. Bruno no va a ser más que un soldado desechable en menos años de lo que fue Felipe Pérez. Okay, que duró 10. Felipe Pérez, que era el niño mimado de Fidel Castro, le han dado su patada en el lugar indicado. Y era un hombre que significaba la ideología y la política cubana. Bruno no es más que otro soldado que va a representar la filosofía cubana.
no va a representar nada con respecto a los Estados Unidos, porque para eso está el embajador Jorge Bolaños, de mucha más trayectoria política y trayectoria diplomática, y mucho más allegado a la esfera de poder de Raúl que Bruno. Bruno más que un soldado que va a desempeñar un puesto de figurín, porque como embajador en Estados Unidos está Jorge Bolaños, y como el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales que dirige la política de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, va a estar Jorge Martí, que casualmente viene de embajador en Rusia, que son de la gente que más se aproximan a Raúl Castro. Pero fíjate, ahora usted me dice Rusia, y vamos a hablar de eso próximamente, cómo es que los rusos son los que le dicen a Raúl, y después Raúl a Fidel, los pecados de Laje y de Pérez Roque. Pero es que eso, yo creo que yo analizo este cambio, porque lo que se dice de pecados o las indignidades que refiere Fidel Castro, desde hace muchos años, en la Unión Europea, de Felipe, sobre todo de Laje, porque Felipe Pérez Roque tenía fama de ser muy bruto, muy poco elegante, muy poco diplomático. Bueno, pero esas porque opiniones... no podía nadie leer mejor el pensamiento de Fidel que él, por eso estuvo ahí. Pero bueno, Fidel es como Saturno, es como a sus hijos. O sea, eso ya vamos a tenerlo claro. Bien. Todo el que está al lado de Fidel sabe que tiene el riesgo, yo lo sé muy bien, de que un día te borren de un plumazo, eso es así. Entonces, como dicen Hernández del Llano, este se lo comerán, pero mucho más rápido que Felipito. Mucho más fácil. O sea, este hombre no va a tener criterio, porque yo no sé de su carrera diplomática dónde es, porque viene de las juventudes comunistas, viene de la política. Él estuvo en Naciones Unidas. Sí, 10 años, igual que tú. Mira, la política exterior cubana la domina los servicios de inteligencia cubanos, los ministerios de Relaciones Exteriores cubanos, los embajadores cubanos. La información que maneja son la que le da la inteligencia, que son las que manejan tras bambalinas las verdaderas relaciones del mundo. ¿Cómo tú crees que se manejan aquí? Y más en Cuba. Por favor. Pero estamos claros, entonces Bruno no es más que un soldado de tercera categoría. No estoy diciendo que no sea un soldado, pero es un diplomático. Pero además, que yo no creo va que se va a sentar un precedente muy claro. A partir de ahora, los delfines se acabaron en Cuba. Están los tiburones viejos, que son ellos, van a estar los delfines, que son los hijos de Raúl Castro, y se acabaron todos los demás posibles sustitutos. No hay sustituto, se acabaron los delfines, que en definitiva le tienen miedo a que en un momento de transición esos delfines son los que entreguen el poder del capitalismo. Y se acabó eso. Mira, yo creo que hay que esperar a que suceda el Congreso del Partido este año. Bolaños es un hombre con gran experiencia en Brasil y está aquí. Aclara, cuando tú dices diplomático, ¿cómo se puede catalogar un diplomático cubano? Está considerado un diplomático, no un discursero de teque político cubano. Eso es todo. Y va a defender las posiciones del gobierno cubano, por supuesto. ¿Pero cuáles son las características especiales que tiene un diplomático cubano? Es que hay que compararlo entonces con el caso de Felipe Pérez Roque, que era una persona que abogaba más por un discurso manido, una demagogia que ya está pasada, que no existe ya, que no funciona. Y al regresar... Y además... La separación de Felipe Pérez Roque de su cargo no genera una fractura en el régimen, pero lo estremece. No hay que olvidar que en diciembre de 2005, unos meses antes de que Fidel cayera seriamente enfermo, Pérez Roque había sido ungido como el heredero cuando se le dio la oportunidad de pronunciar un discurso ante el Parlamento cubano que lo situaba en esa posición. A lo largo de los 10 años que fue canciller, Pérez Roque se convirtió en un foco de poder y colocó a numerosos embajadores y cuadros diplomáticos. Mucha de esa gente hoy se siente en peligro. El suegro de Pérez Roque, Jaime Crombet, es vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y excoronel de las Fuerzas Armadas. Seguramente la destitución de su yerno y la acusación de indigno que le hizo Fidel Castro no le hace mucha gracia. Todo eso va sumando secretos desafectos en la cúpula de poder y hoy son centenares los que pertenecen a distintas tribus de burócratas marginados que han ido quedando en el camino como consecuencias de estas purgas. Gentes que están a la espera del momento de la revancha. Así ha sido siempre en todas partes. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, bajo control total, sin duda, están los hermanos Castro en la isla de Cuba. Le damos nuevamente la bienvenida al coronel Roberto Ortega, que Ortega conoce muy bien la salud de todos estos compañeros, como se dirían entre ellos mismos. Fue jefe de servicios médicos del MINFAR, neurólogo y oncólogo.
Gracias, Ortega. Y está nuevamente Roberto Hernández del Llano, que continúa con nosotros, el ex mayor de la inteligencia. Vamos entonces a poner en contexto quiénes son la gente que agarran los pecados, como acabo de decir, de Laje y de Pérez Roque, para empezar. Ya en Rusia le dijeron a Raúl que estos dos señores estaban desafectos al régimen. Déjame mostrarte, Roberto, y también usted, doctor, para que usted me ponga en contexto esto que estábamos viendo y cómo es que se forma este tipo de organismo de inteligencia que vigila a todo el mundo. Vamos a ver, miren, antes del 89, la contrainteligencia del MININ, funcionarios del partido. Explícame, Roberto. O sea, el sistema de vigilancia y represivo en Cuba es un sistema estalinista, un sistema confeccionado por los soviéticos, que eran los que tenían experiencia, y Cuba trasplantó el sistema estalinista, el sistema soviético, a las condiciones de